Para aquellos que quieren mejorar su vida devocional, para los que necesitan ayuda espiritual, para todos los que desean un contacto diario con Dios, presentamos Radio Amanecer en Estudio, un alimento espiritual para tu alma. Con nosotros, el conductor de esta entrega, Pastor Juan Francisco Scroggins. Gracias, amigos, por acompañarnos. Sean bienvenidos a nuestra entrega de Radio Amanecer en Estudio. Durante todo el trimestre, un tema de mucho interés: hacer amigos para Dios, el gozo de participar en la misión. Nosotros hemos repetido tanto la idea general que estamos seguros ya que los amigos que estudian con nosotros las Escrituras a través de Radio Amanecer en Estudio están muy familiarizados con lo que es la misión de la iglesia, la misión de la familia cristiana. La misión de usted como temeroso de Dios es llevar estas buenas nuevas de salvación a otros para que ellos puedan participar de la esperanza que nosotros tenemos. Esta semana estamos abordando un tema general: compartir la palabra de Dios. Es el título de la lección que estamos compartiendo con ustedes en esta semana. Y en el día de hoy, haciendo la invitación de inmediato para que traiga su Biblia, vamos a hacer una revisión del tema aplicar la palabra de Dios de acuerdo a como le enseña la misma Biblia. Aplicar la palabra de Dios es el tema propuesto para el día de hoy. Como de costumbre, tenemos al pastor Alex Lizardo, quien es nuestro compañero de viaje durante todo este trimestre, listo para hacer los comentarios a esta lección. Pastor, muchas bendiciones. Esperamos que el Dios Todopoderoso continúe con usted y su familia, guiando sus pasos en esta tierra. Dios te bendiga, Pastor Scroggins. Damos una bienvenida muy especial a los amigos que están ahora mismo en sintonía con Radio Amanecer. Es un gozo poder estar con usted una vez más estudiando la palabra de Dios. El día de hoy tenemos un tópico de suma importancia para la vida de un creyente: cómo aplicar la palabra de Dios. Vamos a orar para que el Espíritu Santo nos conduzca en el estudio de hoy. Dios y Padre, gracias te damos por tus bondades. Gracias porque nos permites estudiar tu palabra. Imploramos una vez más que tu Santo Espíritu nos dirija en este estudio, aclare nuestras mentes para poder entender tu palabra, y no solo entenderla, sino también aplicarla a nuestras vidas, en el nombre de Jesús. Amén. Amén, amén. Bien, vamos a nuestro tema para este día: aplicar la palabra de Dios. Cuando una persona va a la universidad a realizar estudios superiores o técnicos, sucede que en el trayecto, en el camino, uno recibe muchas informaciones en lo que tiene que ver la parte teórica. En una carrera técnica se combina mucho lo que es la parte práctica y lo teórico. Básicamente, esas carreras que son técnicas se fundamentan mucho en lo que tiene que ver con la parte práctica, es decir, la aplicación del conocimiento. Recuerdo en una oportunidad que estaba estudiando en una de las escuelas vocacionales de aquí del país, de la República Dominicana, y pude evidenciar eso. Recibíamos parte teórica, sin embargo, había una parte de aplicación. La parte práctica era aplicar ese conocimiento que estábamos recibiendo en los talleres o en las escuelas. Eso mismo sucede con la palabra de Dios. A veces recibimos muchas informaciones. Hay muchas personas que usted le da un examen ahora de un libro determinado en la Biblia y lo pasan con notas sobresalientes. Sin embargo, no es solamente lo que tiene que ver con la parte teórica. La práctica, la aplicación a la palabra de Dios es lo que estaremos viendo en el día de hoy. Y se han contado más de 3,000 promesas en la Biblia, en la palabra de Dios. Cada una de ellas proviene del corazón de un Dios amoroso. Es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros, de acuerdo a lo que dice Efesios capítulo 3, el verso 30.
Claro, pastor. Y algo que debemos considerar y reconocer es que las promesas de Dios son compromisos que Él hace con cada uno de nosotros. Cada vez que Dios promete algo en su palabra, está asumiendo un compromiso con sus hijos. Y como Dios no miente, debemos creerle a Dios y aferrarnos a esas promesas, porque todas las promesas de Cristo Jesús apoyan nuestra fe, nos fortalecen. Y cuando por fe reclamamos esas promesas y enseñamos a otras personas a reclamarlas, las bendiciones del cielo fluyen en nuestras vidas. Cuando yo soy fortalecido con la palabra de Dios a través de sus promesas y enseño a otras personas de igual forma para que también vayan a la palabra de Dios y se fortalezcan espiritualmente, hay una bendición muy especial para mí. El apóstol Pablo enfatiza esta realidad divina cuando en Romanos capítulo 8 él dice: el que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con él todas las cosas? Pastor Scroggins. Bueno, pastor, con esa declaración de Romanos 8, el que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por nosotros, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? Lo cierto es que Dios está más dispuesto a dar sus bendiciones que los padres terrenales, a dar buenas dádivas a sus hijos, y de parte de Dios está dispuesto siempre a dar su Espíritu Santo. Es que cuando revisamos en la Biblia, por ejemplo, el apóstol Pedro esclarece esta promesa declarando que todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder. Y es así como se revela en 1 de Pedro capítulo 1 verso 3. A través de la muerte de Cristo en la cruz del Calvario, su vida victoriosa sobre Satanás y los principados, las potestades de la misma muerte, Él ha provisto todo lo que es necesario para que vivamos una vida espiritual, una vida piadosa. También promete satisfacer nuestras necesidades físicas básicas. Es decir, que no solamente nos quedamos en lo que tiene que ver con la parte espiritual, y muchas personas enfatizan ese hecho y están ahí queriendo crecer espiritualmente, y eso es muy bueno. De hecho, es lo que dice la palabra de Dios: busquen en primer lugar el reino de Dios y su justicia, y luego, muy a tono al comentario que estamos haciendo, las otras cosas por las cuales nos afanamos en esta tierra tiene que ver quizás con una profesión, con algún trabajo, algo material, un vehículo, una casa. Posiblemente, si conviene, pues el Señor va presentando todas las cosas que son necesarias para satisfacer nuestras necesidades físicas básicas, como lo dice la palabra de Dios. Será importante en esta hora que podamos consultar de nuevo la Biblia. La Biblia, 1 de Juan, capítulo 1, los versículos del 7 al 9. Pero si andamos en luz como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros, y la sangre de Jesucristo su Hijo nos limpia de todo pecado. Versículo 8. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos, y la verdad no está en nosotros. Y el versículo 9 añade: si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Pienso, pastor, que hay dos declaraciones bien importantes también que usted debería compartir con nosotros en esta hora. Claro, pastor. Filipenses 4:13 dice: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y el verso 19 añade: mi Dios, pues, suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Amigos, notamos esas declaraciones tanto de 1 de Juan 1, 7 al 9 y Filipenses 4, 13 y 19. Son bastantes diferentes quizás esas promesas de acuerdo a la óptica y de lo que nosotros interpretamos. Ahora, Pastor Lizardo, nos gustaría saber qué nos enseñan sobre el carácter de Dios, esas promesas, y cómo han impactado estas promesas en nuestras vidas. Vamos a estar atentos a su reflexión. Adelante. Bueno, pastor, tal y como usted lo dice en su pregunta, estas promesas que acabamos de leer en estos pasajes hablan de algo diferente, pero la imagen de Dios que nos brindan es muy similar. ¿Por qué?
porque cuando analizamos a profundidad estos pasajes bíblicos, nos damos cuenta que estos textos revelan a un Dios de perdón amoroso, con un poder infinito y que se preocupa de nuestras necesidades básicas. Eso nos da de alguna forma, Pastor Scroggins y amigos oyentes, esa certeza, esa seguridad, esa confianza de que Dios se preocupa profundamente por cada uno de nosotros y lo deja así visto en sus promesas. Lo cierto, Pastor Lizardo y amigos, es que el Señor Jesucristo ha hecho toda provisión para que seamos fuertes. Nos ha dado el Espíritu Santo, como ya leíamos. El fin principal del oficio es recordarnos todas las promesas que Cristo ha hecho para nosotros, para que tengamos paz y una dulce sensación de perdón. Si tan solo mantenemos los ojos fijos en el Salvador del mundo, si confiamos en su poder, seremos llenos de una sensación de seguridad, pues la justicia de Cristo llegará a ser nuestra justicia. Y es que, amigos, las Escrituras deben recibirse como palabra que Dios nos dirige, para no meramente veamos la parte escrita, sino hablada. Así sucede con todas las promesas de la palabra de Dios. En ellas nos habla a cada uno en particular y de un modo tan directo como si pudiéramos oír su voz. Por medio de estas promesas, el Señor Jesucristo nos comunica su gracia y su poder. Son hojas de aquel árbol que es palabra de sanidad de las naciones. Recibidas y asimiladas serán las fuerzas del carácter, la inspiración y el sostén de la vida. Nada tiene tal virtud curativa, ninguna otra cosa puede infundirnos el favor y la fe que dan vital energía a todo ser humano. En la Biblia encontramos en la declaración de Hebreos, capítulo 13, los versículos del 19 hasta el 43. Y vemos que no pudieron entrar a causa de su incredulidad. Temamos pues, no sea que, permaneciendo aún la promesa de entrar en su reposo, alguno de vosotros parezca no haberlo alcanzado, porque también a nosotros se nos ha anunciado la buena nueva como a ellos, pero no les aprovechó el oír la palabra, por no oír acompañada de fe en los que la oyeron. Pero los que hemos creído, entramos en el reposo, de la manera que dijo, por tanto, juré mi ira, no entrarán en mi reposo, aunque las obras suyas estaban acabadas desde la fundación del mundo. Claro, pastor, voy de inmediato a leer el Evangelio según Mateo, capítulo 13, verso 18, y dice, y no hizo allí muchos milagros a causa de la incredulidad de ellos. Pastor, después de haber compartido estos pasajes de la Biblia, en la mente de muchos de nosotros surgen preguntas, interrogantes. ¿Qué nos dicen estos versículos acerca de la necesidad de la fe? Si fuera tan amable de orientarnos en torno a esa inquietud. Repito, ¿qué nos dicen estos versículos de la Biblia acerca de la necesidad de fe? Bueno, pastor, es la falta de fe en la capacidad de Dios para hacer lo que ha prometido en su palabra, lo que limita el cumplimiento de las promesas de Dios en nuestras vidas. La Biblia está llena de promesas maravillosas, y cuando nosotros por la fe reclamamos las promesas de la palabra de Dios y creemos en ellas porque Cristo así lo ha prometido, las bendiciones de esas promesas se hacen nuestras. Debemos orar cada día para reclamar esas promesas que Dios ha dejado en su palabra, que son para cada uno de nosotros. Esas promesas no se escribieron por escribirse. Esas promesas están en la palabra de Dios para cada persona que quiera reclamarla como suyas. Usted, yo, podemos ir confiados a la palabra de Dios y aferrarnos a esa promesa y aferrarnos aún así, dice Jehová. Si así lo hacemos, empezaremos a aplicar la palabra de Dios en nuestras vidas, pastor. Eso es real, pastor. Así sucede con todas las promesas que están en la palabra de Dios. En ellas nos habla a cada uno en particular y de un modo tan directo como si pudiéramos escuchar su voz. Por medio de esas promesas que encontramos en la Biblia,
El Señor Jesucristo nos comunica su gracia y su poder. Son hojas de aquel árbol que es para la sanidad de las naciones, como dice el libro de Apocalipsis 22:2. Recibidas y asimiladas, serán la fuerza de carácter, la inspiración y el sostén de la vida. Nada tiene tal virtud curativa. Ninguna otra cosa puede inducirnos el valor y la fe de tan vital energía a todo el ser. El que ha entregado su vida a Dios, a Cristo, para socorrer a los hijos de Él, se une a aquel que dispone de todos los recursos del universo. Su vida queda ligada a la vida de Dios por la áurea cadena de promesas inmutables. El Señor no lo abandonará en la hora de aflicción o necesidad. Mi Dios, pues, suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Y en la hora de gran necesidad final, los compasivos se refugiarán en la misericordia del clemente Salvador y serán recibidos en las moradas eternas. Apreciados amigos y hermanos, por medio de las Escrituras y la oración ferviente, debemos tratar por todos los medios posibles de obtener un claro concepto de lo que es el deber y luego cumplirlo fielmente. Es esencial que cultivemos la fidelidad en las cosas pequeñas y al hacerlo vamos a adquirir costumbres de integridad en las responsabilidades mayores. Cada acontecimiento de esta vida es grande para bien o para mal. La mente necesita ser educada por las pruebas diarias a fin de que la mente pueda adquirir la fuerza para resistir en cualquier situación difícil. En los días de prueba, de peligro, necesitamos ser fortalecidos para permanecer firmes de parte de lo recto, independientes de toda influencia opositora. De ahí que debemos poner en práctica lo que aprendemos en las Sagradas Escrituras, teniendo plena confianza en Dios. Él está al control de todo y Él es quien va dando los movimientos de nuestros pasos en la dirección correcta. Claro, pastor, cuando estudiamos la palabra de Dios, cuando oramos fervientemente, obtenemos obviamente un claro concepto de cuál es nuestro deber y a la vez cumplimos con este fielmente. Cuando estudiamos la Biblia, nuestra fe se robustece, nuestra fe se torna fuerte, nuestra confianza en Dios aumenta, la preocupación es ciega y no puede discernir el futuro, pero Jesús ve el fin desde el principio y ha preparado la manera de socorrernos. Y nos damos cuenta de esto cuando estudiamos la palabra de Dios. Cuando en momentos de dificultad vamos a la Biblia, encontramos que el Señor ofrece aliviarnos de las cargas que llevamos. Y eso ocurre, Pastor Scroggins, cuando a través de la fe vamos a la Biblia y creemos lo que Dios ha dejado en su palabra. Aplicar la Biblia es el deber de todos los cristianos. No es algo opcional. Si no aplicamos lo que dice la palabra de Dios, esta se convierte para nosotros en nada más que un libro cualquiera o en una colección de manuscritos antiguos. Cuando voy a la Biblia y la leo cada día y no aplico lo que dice la palabra de Dios, es como si leyéramos un periódico, Pastor Scroggins, cada día. La Biblia no debe leerse como si fuese un libro común. La Biblia debe ser estudiada, debe ser escudriñada para comprender el propósito que Dios tiene con mi vida. Por eso el apóstol Pablo en Filipenses 4:9, él escribe: lo que aprendisteis y recibisteis y oísteis y visteis en mí, esto haced, y el Dios de paz estará con vosotros. Cuando aplicamos la Biblia, Dios mismo estará con nosotros, Pastor Scroggins y amigos oyentes. Eso es una gran realidad, pastor. Y es bueno recordar también a nuestros hermanos, a nuestros amigos, que el mismo Señor Jesucristo nos invita a confiar en Él. Él está dispuesto a llevar nuestras cargas. Por eso dice: venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Y el mismo Señor nos dice: confiad en mí, en que puedo hacer lo que resulte imposible para el instrumento humano. Confiemos en Él. La preocupación es ciega
y no puede discernir el futuro, pero Jesús ve el fin desde el principio y ha preparado la manera de socorrernos. Tanto por hacer, sí, pero ¿quién es el jefe de los obreros? ¿Quién es el jefe del cristiano? Jesucristo mismo, nuestro Señor, y ofrece aliviarnos las cargas que llevamos al colocarse en sí mismo debajo de ellas. Y eso es de gran importancia. Pero cada cual tiene su encuentro de manera particular con el Señor mediante el estudio de las Sagradas Escrituras. Y es en este momento, pastor, que quisiera preguntarle, ¿tiene usted alguna clave? ¿Qué es lo que ha hecho en su vida para aplicar la palabra de Dios en los asuntos que competen a nuestro constante vivir en esta tierra? Bueno, para lograr eso, la lectura es el primer paso para aplicar la palabra de Dios en nuestras vidas. Nuestro objetivo en la lectura es llegar a conocer a Dios, aprender sus caminos y entender su propósito para este mundo y para cada uno de nosotros. Cuando leemos la Biblia, aprendemos la manera como Dios interactúa con la humanidad a lo largo de toda la historia. Cuando leemos la Biblia, comprendemos el plan de redención. Vemos en la palabra de Dios las promesas que han sido dejadas para nosotros, tal y como hemos venido comentando. Cuando estudiamos la Biblia, comprendemos mejor el carácter de Dios. Y de igual forma, Pastor Scroggins, vemos cómo es la vida cristiana. A medida que conocemos a Dios, amigos oyentes, a través de la lectura de su palabra, obtenemos de la Santa Biblia un valioso fundamento para aplicar los principios que éstas enseñan en nuestras vidas. De ahí la importancia de lo que decimos, que la clave número 1 para usted aplicar la palabra de Dios en su vida es conociendo la palabra de Dios, estudiándola. Y cabe señalar que estudiar la palabra de Dios significa que pasemos tiempo en oración y estemos atentos en obtener un mayor conocimiento sobre un personaje bíblico, un tema, un pasaje de la Biblia. Cuando estudiamos la Biblia con oración, sus verdades son fijadas en nuestra mente. Otra forma de aplicar la palabra de Dios en nuestras vidas es memorizando la palabra de Dios, pastor. Hace muchos años, memorizar la palabra de Dios era parte de la vida cristiana. Hoy día se torna tan difícil memorizar los textos bíblicos porque la gente anda acelerada, la gente anda rápido, la gente lee la Biblia pero lo hace rápido, no se detiene a analizar, a meditar, a memorizar. Para estudiar la Biblia correctamente hay que dedicar un tiempo para descubrir qué Dios me está hablando a través de su palabra. Cuando estudiamos con detenimiento la Biblia, cuando memorizamos lo que Dios dice en su palabra, vamos a meditar en ella. El escritor y filósofo Edmund Burke una vez dijo, leer sin reflexionar es como comer sin digerir. Pastor Scroggins y amigos oyentes, no podemos darnos el lujo de comer la palabra de Dios sin digerirla. De ahí la importancia de lo que venimos hablando. Tenemos que meditar, tenemos que reflexionar, tenemos que memorizar la palabra de Dios. Y un punto de mucho interés en lo que tiene que ver con el crecimiento del cristiano es el ejercicio de la meditación. No esa meditación trascendental que proponen algunos, donde invitan a encontrarse con su interior y cosas así por el estilo. La meditación tiene que ver básicamente con ese tiempo que nosotros sacamos a solas para estar con el Señor. Y fue una recomendación que Jesús dio a sus discípulos cuando estaban muy afanosos en hacer cosas y escuchar noticias, que ellos fueron a presentarle esta situación al Señor. Y entonces el maestro lo llamó aparte y le dijo, venid y estad quieto conmigo en un lugar aparte. Necesitamos mucho de la meditación para ser cristianos victoriosos, y ahí en la Biblia se nos ordena que debemos aplicar este principio en el desarrollo de la vida de un cristiano. No pasemos por alto bajo ninguna circunstancia el hecho de que así como estudiamos la palabra de Dios, así como predicamos, es importantísimo estar atentos a la voz del Señor, y eso lo hacemos a través de la meditación en esa obra maravillosa que Jesús ha hecho a favor de los seres humanos. Así es, pastor. Si deseamos que la palabra de Dios eche raíces en nuestras vidas para que produzcamos una grande cosecha para Dios, debemos considerar
reflexionar y meditar sobre todo lo que leemos en la palabra de Dios. Y alguien podría preguntarse, ¿y cómo yo puedo meditar en la palabra de Dios? Bueno, mientras leemos la palabra de Dios con oración, mientras meditamos, podemos hacernos algunas preguntas. Por ejemplo, ¿qué me enseña este pasaje acerca de Dios? ¿Qué me enseña este pasaje acerca de la iglesia? ¿Qué me enseña este pasaje acerca del mundo? ¿Qué me enseña este pasaje acerca de mí, de mis propios deseos y motivos? ¿Este pasaje exige que yo haga cambios en mi vida? Si es así, ¿qué medidas debo tomar? ¿Qué necesito confesar o de qué debo arrepentirme? Mientras usted lee la palabra de Dios, usted puede preguntarse, ¿qué he aprendido de este pasaje que me ayude a enfocarme en Dios y buscar su gloria? Cuando esas interrogantes, Pastor Scrooge y amigos, las hacemos mientras estudiamos la palabra de Dios, entraremos en el terreno de la meditación y de la reflexión, y automáticamente esto nos llevará a aplicar en nuestras vidas lo que dice la palabra de Dios. Así, apreciados amigos, estamos llegando al final de nuestra entrega de Radio Amanecer en Estudio. Un tema de mucho interés que fue propuesto y estudiado en este día, aplicar la palabra de Dios. Recordamos que durante toda esta semana estamos estudiando compartir la palabra, y el pasaje de la Biblia que nos está sirviendo de fundamento en Isaías 55:11. Así será mi palabra que sale de mi boca, no volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero y será prosperada en aquello para que la envíe. Vamos a orar. Padre que estás en los cielos, en esta hora nos dirigimos a ti para agradecer por tu santa y bendita palabra. Gracias porque podemos estudiarla, empaparnos de ese conocimiento, y ayúdanos después de adquirir esos conocimientos a poner en práctica lo que aprendemos cada día. Muchísimas gracias porque sabemos que estas oraciones ya están siendo contestadas y estamos recibiendo la bendición de una gran respuesta de tu parte para ayudarnos a encontrarnos cada día más contigo. Dirígenos en cada momento, oramos y pedimos estos favores en el nombre de Jesucristo, tu Hijo amado. Amén. Para aquellos que quieren mejorar su vida devocional, para los que necesitan ayuda espiritual, para todos los que desean un contacto diario con Dios, hemos presentado Radio Amanecer en Estudio, un alimento espiritual para tu alma.